¿Por qué Dios permite el mal? Eso vamos a ver, vamos a contestar esa respuesta ahorita, ¿verdad? Y bueno, en primer lugar, Dios permite el mal porque Dios nos da libre albedrío y Él es fiel y nunca nos va a quitar eso, ¿verdad? El estudio pasado estaba hablando, ¿verdad? El estudio pasado era Dios me deja elegir entre el bien y el mal. Ahí estuve hablando un poco de libre albedrío y ahorita también voy a hablar un poquito, ¿verdad? Porque es el tema. Voy a contestar esa pregunta. ¿Por qué Dios permite el mal, verdad? En primer lugar, bueno, Dios nos da libre albedrío y ese libre albedrío es fiel y no lo va a dejar. ¿Qué es libre albedrío? Libre albedrío. Libre albedrío es una capacidad humana otorgada a todos los hombres por gracia de parte de Dios, ¿verdad? Para que se arrepientan y busquen a Dios, teniendo como opción también el rechazarlo. Ese es el libre albedrío. Que hagamos lo que quieramos, aunque en eso que quieramos esté la opción de rechazar a Dios. Así de fiel es Dios y así de bueno y así de amoroso y así de confiable es que nos dice, hagan lo que quieran. ¿Verdad? Aquí en Hechos 17:31, Hechos 17:31 vamos a leer, nos dice, 17 del 30 al 31, Hechos 17 del 30 al 31 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Dios manda a todos los lugares que, pasando por alto nuestros tiempos de ignorancia, cuando pecábamos en la ignorancia, nos da la oportunidad de que nos arrepientamos. Pero, claro que tiene un día donde va a establecer la justicia, de acuerdo a lo que hicimos, ¿verdad? No es que Dios nos va a dejar y siempre nos va a dejar y aunque muramos nos va a dejar lo que hagamos. No, o sea, va a llegar un límite, un día que vamos a darle cuentas, ¿verdad? Entonces, por eso Dios permite el mal, ¿verdad? Y es que la naturaleza del hombre siempre está inclinada al mal, ¿verdad? Pero Dios mismo ofrece la salida, ¿verdad? Pero el hombre siempre está inclinado al mal y al mal y al mal. Y aunque Dios muestra la salida, pero el hombre siempre busca la salida más fácil. Así somos. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El pecado de nosotros es el que no nos deja buscar a Dios o agradar a Dios. Y es lo que más nos importa, es nuestra naturaleza. Tenemos esa naturaleza caída, ¿verdad? ¿Y por qué el hombre busca siempre el mal? No es porque desde la caída de Adán, no es porque no tenga capacidad o de pensar, todavía tiene capacidad de pensar, ¿verdad? Todavía tiene en su mente los deseos de voluntad. Es el hombre, nosotros somos los que decidimos qué hacer con nuestra voluntad, ¿verdad? Y seguimos siendo libres, ¿verdad? En la voluntad. Nosotros decidimos qué hacer, ¿verdad? Lo más fuerte que se incline o por lo regular es más fuerte el pecar que el agradar a Cristo. O sea, nosotros desde la caída de Adán no es que se nos perdieron nuestras capacidades, no, las capacidades ahí están, siempre han estado ahí, ¿verdad? O sea, lo hacemos porque queremos, porque nos inclinamos, nuestra inclinación más fuerte es al pecado, es lo mejor, lo más agradable. Si a Dios le agrada o no le agrada, no importa. Eso es la naturaleza humana, ¿verdad? Ahora, hay habilidad natural, ¿verdad? En primer lugar, hay lo que se llama la habilidad natural. Un ejemplo, los peces pueden nadar, pueden permanecer debajo del agua, tienen aletas, saben nadar muy bien, para nadar son buenos, ¿verdad? Para eso fueron habilitados naturalmente, ¿verdad? Nosotros, los hombres, tenemos habilidad para caminar erguidos, ¿verdad? Parados. De hecho, somos esa especie rara que camina con dos pies erguidos. Es muy raro. Tenemos esas capas. Dios nos diseñó así, ¿verdad? Podemos respirar oxígeno, pensar,
Pensar mucho más racionalmente que todos los demás. Esa es nuestra habilidad natural. Ahora, existe también la habilidad moral, ¿verdad? ¿Qué es la habilidad moral? Es la capacidad de ser rectos, ¿verdad? Pero el hombre ya no tiene la capacidad en sí mismo de ser perfecto. Eso ya no lo tenemos. No podemos ser perfectos, no. Esa capacidad no lo tenemos, ya se perdió. Cuando Adán falló. Desde la caída de Adán y ahí nuestra naturaleza cayó, ¿verdad? O sea, ya no tenemos la capacidad de ser perfectos moralmente, ¿verdad? Mira, te pido por favor que le pongas un like a Facebook y que te suscribas a mi canal Juan Belmontes YouTube. Ahí tengo videos, cada semana estoy poniendo un video nuevo de la palabra de Dios. Estos videos los hago para que las personas que no leen Biblia, que no van a una iglesia, escuchen palabra de Dios, ¿verdad? Estoy tratando de hablar palabra de Dios, no religión, ¿verdad? Entonces, bueno, solo nuestra naturaleza regenerada es la que puede dejar de hacer el mal, ¿verdad? Solo, ¿verdad? Al creer y entender que Jesús fue a la cruz por nosotros y luego le servimos en agradarle, después le servimos en agradecimiento, no para que nos salve, sino porque ya nos salvó. O sea, las obras buenas, lo que hacemos es porque Él ya nos salvó. Y de esa manera podemos alejarnos del mal. Es la única manera, habiendo una regeneración en la persona, volviendo a nacer, como lo decía en el estudio pasado, ¿verdad? Al voltear a Cristo, ahí Dios, fíjense lo que pasa. Cuando nosotros decidimos voltear a Dios, voltear a Cristo, allí Dios, juntamente con el pecador que somos nosotros, trabajamos en la voluntad. Entonces en esa voluntad se transforma y ya no buscamos el mal por naturaleza. Lo hacemos, pero no lo practicamos. No es una práctica de estarlo haciendo cada vez mejor el mal y el mal. No, lo hacemos, pero cuando lo hacemos, ¡ay, cómo nos duele! Nos arrepentimos, nos pesa. Nos pesa y nos apartamos y aprendemos de esa caída, la aprendemos y crecemos, porque hay una regeneración en la voluntad. Dios trabaja. Cuando nosotros decidimos poner nuestra voluntad a Cristo, entregarle nuestra vida, nacer de nuevo en las aguas del bautismo, allí nuestra voluntad empieza a cambiar y empezamos a hacer cosas buenas. No sé si tú conozcas cristianos, no es que ya se hicieron mencitos, no es que ya se hicieron mandilones, no es que ya sus capacidades de hacer la maldad, de disfrutar, de reír, se les acabó. No, al contrario, hasta empezamos a reír mejor y a disfrutar mejor, pero inclinados al bien. ¿Por qué? Porque Dios, juntamente con el individuo que volteó a Cristo, hay una transformación en la voluntad, y la voluntad ya se va por otro lado. Efesios, vamos a leer en Efesios 2. Efesios 2, leo Efesios 1, del 4 al 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escoge y en su preconocimiento Él ve los que le van a escoger, y ya después de que hacemos esa decisión de escoger, voltear a Cristo, seguirle a Él, entregarle nuestra vida, empieza a transformar nuestra voluntad con el permiso de nosotros, porque nosotros les damos permiso. Señor, ven a mi corazón. Y hay una transformación. Y Él predestinó y planeó eso. Él planeó eso porque sabía en su preconocimiento, en su presciencia, preconocimiento, preentendimiento, preconocimiento que conoce el futuro, sabiendo quiénes le van a voltear a Él, quiénes van a entregar su vida, quiénes se van a rendir a Él, empieza a trabajar con esos que Él conoce y empieza a cambiar la voluntad. Empieza a cambiar la voluntad. Entonces ahí empezamos a dejar el mal y empezamos a buscar el bien. Efesios 2, ahí mismo Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, o sea, de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para eso nos creó, para eso nos recreó, nos regeneró.
Al voltear a Él, viene a nuestros corazones y hay una transformación. Sí, que te lavaron el coco ahí ya. Mira, no solo me lavaron el coco, me lavó la boca, los ojos, la mente, mi cuerpo, mis manos, todo. Pero eso lo hace Cristo en una lavada de todo en las aguas del bautismo. Y ya te direccionas a otro lado. ¿Por qué? Porque somos hechuras, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Pero como ya le entregamos nuestro corazón, Él ya está trabajando el corazón y lo está dirigiendo el corazón. No las manos, los ojos como títeres, no, el corazón, enamorándonos, abriéndonos el entendimiento quién es Dios, quiénes somos nosotros, sintiéndonos mal con Él, cuando nos sentimos mal cuando fallamos, ¿sí? Entonces nuestra voluntad empieza a cambiar. Es un equipo que hacemos con Dios, ¿verdad? Entonces así podemos escoger el bien, ¿verdad? Y Dios permite el mal para que sea una tabla de valores, ¿verdad? Porque ¿cómo valoraríamos la salud si no hubiera enfermedad? ¿Cómo valoraríamos la riqueza si no hubiera pobreza? ¿Cómo valoraríamos el bien si no hubiera mal? ¿Cómo valoraríamos la riqueza si no hubiera pobreza? Y así es una tabla de valores. Dios lo permite, ¿verdad? Entonces, Dios usa el mal para bien. Lo que pasa es que el diablo fue el primero que usó el mal para bien. Y después de ahí, perdón, el mal para mal. Y después de ahí nosotros. Pero Dios el mal lo usa para bien. Un ejemplo, yo fui borracho, andaba en el mundo cuando no conocía a Dios, divorcios, robos, mujeriego. Mi pecado me alcanzó. Mi pecado me alcanzó. O sea, todo lo que andaba haciendo. Todas las cosas chuecas que andaba haciendo me alcanzaron, tarde que temprano. Y ya cuando me alcanzaron, no me quedó de otra. Buscar ayuda. ¿Y dónde fue que se me dio la ayuda? El Señor. El Señor mandó personas y me dijeron, en Cristo, mira, la respuesta es Cristo. Y empecé a voltear a Él, ¿verdad? Y ese mal que yo hice, que Dios lo permitió, porque Él sabía en el futuro, en su preconocimiento, que yo iba a voltear a Él, permitió ese mal. No me dio ese mal, no, lo permitió. Y gracias a ese mal, me arrepentí y volteé a Él. Y empezó a trabajar en mi voluntad. Y de hace 19 años para acá, el Juan que vieron, que los que me conocieron, no es ese Juan, sino es otro Juan diferente al que Dios transformó su mente y su corazón para que su voluntad cambiara y no estuviera buscando siempre el mal, sino ahora que busque el bien. Que se le van las cabras, se le van las cabras. Que peca, sí peca. Que de repente el mal está en él, sí, de repente el mal está en él. Pero no como antes, ¿verdad? Y duele y pesa cuando uno cae en esos lugares, ¿verdad? Dios no ha destruido el mal porque el mal está en nosotros, los seres humanos. Y nos tendría que destruir a nosotros también. No puede, Dios no, por eso no termina el mal, porque nos destruiría a nosotros también, ¿verdad? Entonces, Dios por eso no lo quiere destruir. Mucha gente dice, pero ¿por qué no destruye? No acaba con el mal. ¿Por qué no acaba con el mal Dios? Gente, falta de respeto, irrespetuosa, que no tiene respeto a Dios. Dice, ¿por qué no acaba con el mal Dios? Si tú te haces esa pregunta, es porque no quiere acabar contigo. Tú serías el primero con el que acabaría, porque el pecado está en ti y el pecado está en mí. Y no estoy hablando solo de los que no conocen a Dios. El pecado está en los que no conocen a Dios y en los que conocen a Dios, en los que conocemos a Dios. Y eso lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, San Pablo, que el Señor lo usó, fue el apóstol que más trabajó, pero él mismo decía, hallo un mal en mí, ¿verdad? Romanos 7 del 16 al 21 dice, y si lo que no quiero, dice, porque lo que, del 14 dice, porque sabemos que la ley es buena, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago,
apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí ven? Él lo decía Pablo, San Pablo, el santo, el apóstol. Él decía, en mí hay pecado. ¿Tú crees que no va a haber en mí? ¿Tú crees que no va a haber en ti? En nosotros está el pecado. Sigue el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso decía él, el pecado que mora en él. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjense, dice, está en mí y está en mí, está repitiendo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Verdad? Eso lo decía Pablo. Entonces por eso es que Dios no destruye el mal, porque el mal está en nosotros, en los humanos, ¿verdad? Dios tampoco no nos destruye porque nos ama tanto. Ama al pecador, a ti pecador, a mí pecador, a todos, los cristianos como los que no cristianos, los que buscan a Dios como los que no buscan a Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No solo de tal manera ama a Dios a los cristianos, no, de tal manera ama a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Dios. Nos ama al mundo, ama todo. Por eso no nos quiere destruir, ¿verdad? Jesús dijo que el fruto del árbol proviene de la naturaleza del árbol. O sea, depende de lo que tenga esa naturaleza del árbol, va a dar fruto. Si tiene una naturaleza que produce manzanas, va a dar manzanas. Si produce naranjas, va a dar naranjas, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? La inclinación al bien es solo recibiendo a Cristo como Salvador y volviendo a nacer en las aguas del bautismo. Así es que si tu naturaleza está inclinada siempre al mal y tú te das cuenta y estás cansado de eso, estás cansada de eso, pídele a Dios que te transforme. Dios puede transformar. Yo conozco muchas transformaciones. Yo conozco gangueros, conozco drogadictos, ex gangueros, ex drogadictos, ex borrachos, adúlteros, que Dios les ha transformado su vida y están inclinados ahora al bien. Aunque antes estaban inclinados al mal, ahora al bien. Es que pídele a Dios y Él puede llegar a tu vida y a tu corazón. Y Él va a mandar personas que te ayuden. Te va a abrir los ojos a la palabra de Dios. Te va a abrir tus oídos, tu mente y tu corazón para que le busques a Él. Y Él te va a enseñar cómo alejarte del mal. Es la única manera que Dios puede limpiar el mal. Dios te bendiga.